Y a veces nosotros nos preguntamos como, ah, pues, ¿cómo podemos saber qué es el reino de Dios? ¿Cómo podemos saber eh, si yo tengo que participar en el reino de Dios? O a lo mejor yo estoy deteniendo que el reino de Dios se implante aquí en la tierra. A veces tenemos dudas acerca de este tema y el tema del mensaje es, ¿el reino de Dios es? Y pues esa es la pregunta que vamos a responder y el día de hoy. Y pues Jesús dio varios ejemplos de lo que es el reino de Dios. Entonces hoy vamos a estudiar dos, dos parábolas que nos hablan precisamente acerca del reino de Dios. Pero primero me gustaría pues que aclaráramos lo que es una parábola. Lo que es una parábola y pues la palabra parábola viene de una palabra griega que quiere decir poner las cosas a la par, poner una cosa a la par de la otra. Eso es lo que significa literalmente. Pero esta palabra pues es usada para designar historias que son imaginarias. Son historias imaginarias, no son historias reales. Y por supuesto, pues usan también un lenguaje a veces poético, a veces simbólico, no necesariamente es un lenguaje literal. Entonces es muy importante que cuando nos acercamos a una parte de la palabra, pues tengamos ese discernimiento de si es una narración, si es algo de, como en este caso, que es algo de ficción en el sentido de que es una historia imaginaria, o si es un poema, o etcétera. Entonces, en este caso, estas son historias que yo sé que muchos de nosotros las escuchamos en la escuelita dominical, ¿no? Y fueron aplicadas así como para enseñar, tener una enseñanza moral para nosotros, pero realmente las parábolas no fueron hechas para darnos una enseñanza moral, sino para hablar de temas que eran comunes en esa cultura, pero era para dar a entender otros temas. Y estas parábolas desafiaban a las personas que las escuchaban. Si usted ha escuchado que las parábolas era para explicarle a las personas, para que entendieran algo acerca de un tema, pues no es eso lo correcto. Las parábolas eran más bien para desafiar al oyente de paradigmas que ya tenía, de ideas preconcebidas de ciertos temas, pero entonces esto era más bien para despertar esta inquietud. Y muchas veces es así como de, si quieres saber en qué termina la historia o quieres conocer el significado de la historia, pues tienes que estar conviviendo con Jesús, ¿no? Entonces, las parábolas, entonces no son historias pues que nos dan luz acerca de asuntos morales. Así que bueno, cada que nosotros nos acercamos a una parábola, lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿dónde está Jesús aquí? ¿Dónde está Jesús en esta historia? Entonces, vamos a hablar acerca de dos parábolas que nos hablan del reino de Dios y muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿el reino de Dios es la iglesia? ¿El reino de Dios es una reforma social que va a venir a cambiar todos los gobiernos de este mundo? ¿El reino de Dios está en el cielo? Y podemos ver la palabra griega que se refiere a cielo, no se refiere a un territorio o a un lugar designado, ¿verdad? Porque a veces decimos el reino de Dios y pensamos que es un lugar. No es un lugar y no es el cielo, sino la palabra griega es una palabra, es la palabra basilea y quiere decir un reinado. Entonces se refiere al reinado de Dios, o sea, no a un territorio, sino a la acción de reinar. Tampoco se refiere a un tiempo lejano, ¿verdad? Allá cuando venga el reino de Dios y que Él esté a cargo de todo. Tampoco se refiere a eso. Entonces, la palabra reino de Dios y, y en el libro de Marcos se usa también la expresión reino de los cielos. Ahí también tenemos que ver que en aquel tiempo, en la cultura judía,
pues ellos decían reino de los cielos para evitar mencionar la palabra Dios, porque acuérdense que esa palabra es sagrada y ellos no querían entrar pues, en quebrantar esta regla que tenían de no pronunciar el nombre de Dios. Entonces, por eso decían el reino de los cielos, pero se refieren al reinado de Jesucristo, ¿sí? Así que vamos a ver que el reino de Dios es todo esto que está aquí y más. Está en la iglesia, es una reforma, se va a implantar cuando Él regrese. Entonces, el reinado de Dios se refiere al reinado de Dios en los corazones y en las mentes humanas. Entonces, el reino de Dios se refiere al reinado de Dios en los corazones y en las mentes de las personas. Ese es el reinado. Entonces, mayormente cada que leamos en la Biblia el reino de Dios, pensemos en el reinado de Dios, ¿sí? En el reinado de Dios. Y hoy vamos a leer entonces en el libro de Marcos, en el capítulo 4, del 26 al 34. Marcos 4, 26 al 34. Decía además, les está contando ahí Jesús a las personas. Dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Así que, como había dicho antes, cuando estamos ante una parábola, lo primero que tenemos que ver es, ¿dónde está Jesús en esta parábola? Jesús está ilustrando algo que tiene que ver con él, que tiene que ver con él. Entonces, leyendo aquí el versículo 26 de nuevo, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla. Y esa semilla es Jesús, ese grano que es echado en la tierra en lo oscuro y muere para llevar mucho fruto. Esa semilla es Jesús. Entonces, ese Jesús es ese reinado que es plantado en la tierra, pero ese reinado que ya tiene todo el poder y todo lo que se necesita para llevar fruto. Entonces, aquí la parábola se está refiriendo entonces a que Jesús fue sembrado en la tierra. Y fíjense, aquí dice que este hombre que sembró, dice, no sabe ni cómo. Dice, va a dormir y otro día se levanta. Y así sucede noche y día y noche y día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. O sea, es un misterio lo que sucede bajo la tierra. Es un misterio. Pero no requiere la ayuda humana. El sembrador sembró, pero él no está haciendo nada para que la semilla entonces se infle y le salga ahí esta espiguita que brota. El hombre no está haciendo nada. Esto está ocurriendo sin ayuda humana y es un misterio. O hasta el tiempo cuando se escribió esta parábola, pues era un misterio, porque ahora sí podemos ver lo que sucede bajo la tierra, ¿verdad? Con una semilla que se planta. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Estamos hablando del reinado de Jesús, que cómo empieza en algo tan pequeño y después empieza a germinar. Versículo 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces, aquí estamos hablando, este grano se siembra y es el reino de Dios que empieza de una manera muy pequeña, empieza con una sola persona y acuérdense cómo va la historia. Después los 12 apóstoles, después
los 300, los 120 en el aposento alto cuando llegó el Espíritu Santo, después los 3,000 y luego los 5,000 y hasta cómo va ahora, ¿sí? Que hay millones y millones de personas creyentes en él. Entonces, vamos a leer ahora el versículo 30, que es la siguiente parábola. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Y otra vez, ubiquémonos que este género este tipo de texto que es la parábola, pues no es una clase de biología, ¿verdad? Porque ya sabemos que la mostaza no es el grano más pequeño que hay, la semilla más pequeña que hay en la tierra, ¿verdad? Pero él dice, es como la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Es como el grano de mostaza. Entonces, cuando se siembra en la tierra, dice, es la más pequeña de todas las semillas. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces Jesús les hablaba en parábolas a las personas para desafiarlos para que un mayor entendimiento, pero las personas no entendían. ¿Y qué creen? Los discípulos tampoco. Los discípulos lo escuchaban y luego él aparte les explicaba, pero dice la palabra que ellos no entendían tampoco. Ellos no entendían lo que Jesús les quería decir. ¿Hasta cuándo entendieron? Hasta que Jesús resucitó. Fue cuando ellos les vino el entendimiento y mucho más cuando llegó después el Espíritu Santo a los demás personas seguidores de Jesús. Entonces, estos eran temas que Jesús hablaba con ellos, pero no los entendían hasta más adelante. Entonces, por eso él les decía, mi reinado o mi reino no es de este mundo, no es de este mundo. Las personas que escuchaban a Jesús esperaban, acuérdense que estaban allí bajo el dominio romano y ellos estaban esperando un Mesías que los liberara del yugo romano, que los liberara pues de este gobierno impuesto, que nosotros pensamos, los romanos llegaron y conquistaron, pero si vemos la historia realmente fueron los judíos los que pidieron que vinieran los romanos. Así que, bueno, vamos a hablar de eso un día en otro tema, pero aquí Jesús les está hablando de un reino enterrado y escondido, donde parece que no está sucediendo nada, sin embargo está ocurriendo algo milagroso. Y muestra pues cómo el reino de Dios tiene efecto en este mundo, porque este reinado de Jesús muchas veces trabaja de una manera lenta e invisible, pero no significa que no se está llevando a cabo la obra y que nada está sucediendo. Entonces aquí les decía cómo empezó este grano, un solo grano, una sola semilla, pero entonces empezó con 12 personas y otros más que andaban ahí, ¿verdad? Y luego 120 personas en el aposento alto, y luego cuando se convirtieron los 3,000 y 5,000, sin contar mujeres y niños. Entonces, el reino o el reinado de Dios ya está aquí en la tierra, ya está, porque si el reinado se refiere a que es ese reinado en la mente en la mente y el corazón de las personas, entonces todos aquellos de nosotros que reconocemos a Jesús como nuestro rey, nosotros ya estamos viviendo bajo el reinado de Jesús. Entonces, por eso en esa oración decía Jesús, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra
como ya lo es en el cielo. Entonces, el reino ya ha comenzado. Ya no podemos decir, cuando venga el reino de Dios. No, el reino de Dios ya ha comenzado. Sin embargo, va a llegar a su plenitud cuando Jesús venga a la tierra. Pero el reino ya comenzó, ya comenzó. Y eso creo que esta parte nos llena de sumo gozo, de saber que cada uno de nosotros somos ya partícipes de este reino, de esta semilla que está dando ese fruto. Nosotros somos esos frutos que a su vez vamos a dar más fruto. Entonces, el reino de Dios ya está aquí y ya ha comenzado en la tierra. ¿Cómo se ve ese reino de Dios en la tierra? Pues el reino de Dios o el reinado de Dios se representa en cómo se ven las cosas cuando Dios está a cargo. ¿Cómo se ve la vida de una persona cuando reconoce a Dios como su rey, a Jesús como su Señor y su Salvador? Y aquí hay una frase que, bueno, no es mía, pero dice, el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el reinado de Dios, obrando en nuestras vidas para hoy y para siempre. Entonces, ese reino ya está operando en cada uno de nosotros. Desde hoy, o sea, desde esta vida física actual y para siempre. Este reinado abarca a la iglesia, pero no se detiene ahí, sino que tiene que envolver a todo el cosmos, al, a un cielo, hasta llegar a un cielo y una tierra renovados. Y esto va a alcanzar su plenitud al regreso de Cristo, porque ahorita hagan de cuenta que estamos bajo la tierra, o sea, parece que no está ocurriendo nada, pero está ocurriendo algo muy importante, misterioso, pero que va a tener gran repercusión para siempre. Entonces, el reino o el reinado de Dios ya está aquí, ya está en mi vida, ya está en tu vida, así que gloria a Él porque podemos participar. Entonces, aquí vemos a este árbol de mostaza, ¿verdad? Que era lo que le quería ilustrar a las personas. Algo que empieza tan pequeñito en el fondo de la tierra y cómo llega a ser un árbol enorme que es como un refugio para las aves, para que vengan a morar. Y nosotros somos llamados precisamente a eso, aunque el reino se va a llevar a cabo, participemos nosotros o no participemos, Dios va a llevar a cabo su obra de establecer el reino. Pero entonces Él nos invita a esa participación donde nosotros podemos ser ese refugio para otras personas que están también necesitadas. Así es como se ve el reino de Dios en la tierra. Cuando nosotros que somos producto de esa semilla, entonces nosotros estamos siendo ese refugio para otras personas. Entonces, eso es el reino de Dios en la tierra. Entonces, el punto 2 es que el reino está aquí, pero también esperamos lo que ha de venir. Porque otra vez, ese reino está presente ahora, pero todavía no ha alcanzado la plenitud. Así que nosotros es necesario que tengamos ambas perspectivas, la perspectiva de la hora y la perspectiva de lo que vendrá. Porque muchas veces sucede que las personas tienen la mente tanto en lo que va a venir y cuando Cristo venga y cuando Cristo venga, que eso a veces les impide que hagan algún bien aquí en la tierra. Y aunque la persona no hiciera nada, de todas maneras, el Señor va a seguir con implantando su reino. Y por otra parte, hay personas que se dedican también tanto a estar haciendo la obra, que obras físicas que también pierden el anhelo de lo que está por venir.
Y me pregunto muchas veces, a veces pasamos por sufrimiento y a veces vemos el sufrimiento de las personas y eso yo creo que a muchos de nosotros nos hace anhelar que ya venga Jesús, nos hace anhelar que ya venga para que ya se termine todo ese llanto, toda esa angustia, todo ese dolor y que se haga efectivo ese versículo que dice que va a enjugar toda lágrima de los rostros de ellos. Entonces, es importante que nosotros, a quienes ya les ha llegado el reino, que nosotros tengamos ambas perspectivas, viviendo en participación con Jesús ahora, pero también con la esperanza de lo que vendrá y el anhelo de aquel reino que vendrá para terminar con todo el sufrimiento humano. Entonces, Jesús en estas parábolas, pues ahí les estaba hablando de todas estas cosas y les decía, esta parábola, esta historia es acerca de mí y las parábolas son acerca de Jesús. Entonces, ahí, ¿dónde está Jesús? Jesús es ese grano sembrado que va a venir a, a dar, a germinar y a dar este fruto perenne, este fruto eterno. ¿Y qué pasa? Pues nosotros, en el punto 3, nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Nosotros le pertenecemos a Dios. Y aunque estamos viviendo aquí y estamos, como decía Sor Juana Inés de la Cruz, estamos sujetos a la carne, no sujetos, estamos viviendo y luchando contra la carne, contra la naturaleza humana y contra Satanás. Ahí decía ella, juntáis diablo, carne y mundo. Y así estamos nosotros. Sin embargo, nosotros ya nos sabemos comprados por gran precio. Sabemos que esa semilla ya fue sembrada en nosotros. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Cristo trabaja en nosotros a través del Espíritu Santo para que nosotros seamos mensajeros vivientes de ese reinado de Jesús. Nosotros somos nosotros somos los que estamos la primicia del reino. Ya empezó ese reino en la tierra y a nosotros se nos ha dado esa grande oportunidad de participar y vivir en el reino desde ahora. Y por ejemplo, podemos ver, o sea, Jesús estaba en el mundo y él abrazaba y convivía con todo tipo de personas. No estaba de acuerdo con lo que hacían, pero llegaba a compartir la mesa con ellos. En aquella cultura era casi más importante con quién comías que con quién tenía la persona una vida sexual. Entonces, el compartir la mesa era algo muy personal, algo que se compartía, que tenía mucho significado. Entonces, Jesús estaba en el mundo, pero no pertenecía al mundo. Mi reino no es de este mundo. Sin embargo, ese reino estaba ahí en él, queriendo ser compartido con todos los que con los que él convivía. Jesús compartía vida con los que lo rodeaban. Y pues aquí es como, aquí va una parábola, esta es una parábola, como como cuando un padre decide construir una casita en el árbol. No sé a cuántos les ha tocado subirse a una casita en el árbol. Y entonces hay un padre que decide construir esta casita en el árbol. Y pues los hijos están emocionados y todo porque van a poder jugar en esa casita. Pero, ¿qué pasa? Como pasa con los niños. A ver, tráeme esta madera. Ay, estoy cansado. Y luego andan ahí correteando y se distraen. A lo mejor hasta se lastiman con las astillas de la madera. A veces es más la verdad, lo que estorban que lo que ayudan. Sin embargo, esa casa se va a construir y el papá los deja que estén ahí y les dice, tráeme esto y acomoda aquello y todo para que los niños se sientan parte de esa obra, los deja participar,
Pero si los niños no le ayudaran a nada, esa casa va a ser construida. ¿Por qué? Porque el papá dijo que se va a construir y él es el que la está construyendo. Así que así es esta parte del reinado de Dios. Ese reino se va a establecer, participemos nosotros o no participemos, porque no se trata acerca de nosotros. Entonces no es como de, ay, yo no estoy participando en construir el reino, estoy deteniendo el reino. No, eso es algo mucho más grande. Dios no nos necesita. Sin embargo, se alegra mucho cuando participamos con Él. Así como los que son papás o los que son madres, eh, están los hijos participando en alguna obra, en algún proyecto familiar, y sin embargo, o sea, el papá está contento porque los tiene ahí junto a él y están haciendo como que ayudan, pero finalmente quien realiza la parte mayor del trabajo y todo, pues es el padre. Entonces, esto viene como con este versículo donde dice, si el padre no edifica el hogar, en vano trabajan los que lo construyen. Así que es Jesús el que está edificando el reino. No somos nosotros, no se trata acerca de nosotros, es acerca de su voluntad, es acerca de su reinado. Así que, ¿cómo se ve ese reino? Esa semilla plantada en la tierra, pues, ¿cómo se ve aquí y ahora? Pues cuando nosotros trabajamos, lo que sea que estemos haciendo, lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. Cualquier actividad. Y muchas veces, pues no es tan fácil, ¿verdad? Porque a veces interviene ahí nuestra naturaleza y a veces estamos tan cargados de cosas por hacer que se nos olvida reconectarnos con esa realidad de que lo que estemos haciendo, lo hagamos para Dios. Si eso nos provoca, lo que estemos haciendo nos provoca angustia, nos provoca molestia, entonces no lo estamos haciendo para Dios, lo estamos haciendo para los hombres. Entonces, cualquier trabajo o cualquier actividad que sea que desempeñemos, nosotros la hacemos para la honra y la gloria de Dios. Y aquí, como nos dice Lucas 20:21, el reino de Dios ya está entre ustedes. No en plenitud, pero ya está aquí en nosotros. Entonces, sea lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Si tú eres, si tú eres, trabajas en la construcción, si tú eres un artesano, si tú eres un maestro, si tú eres un papá enseñando a sus hijos, si eres una ama de casa, entonces nosotros estar trabajando, recordar que es para la honra y la gloria de Dios. Y eso nos cambia totalmente la perspectiva de las cosas. Y yo puedo decir que a veces pierdo la perspectiva y es cuando a veces permito que la carga de trabajo, el malestar y todo eso, pues mm, esté en mí. Y entonces tengo que volver a reconectarme. No lo estoy haciendo. Claro que muchas cosas las hacemos para nuestra familia y para otras personas, pero lo estamos haciendo para honra y gloria de Dios. Es ponernos los lentes de Jesús para ver las acciones que realizamos. Entonces, no solamente es algo que se queda dentro de mí, ese reino no es algo que fue plantado dentro de mí en lo profundo del corazón, sino es algo que empieza a dar también fruto. Así que vamos, y en el nombre de Jesús hacemos aquellas cosas que van a darle gloria a Él y que van a ayudar a expandir el reino, que no depende de nosotros otra vez, sino nosotros con gusto participamos, ¿sí? Hacemos aquellas acciones de amor y amabilidad y las acompañamos con palabras que hablan de la bondad de Dios en Cristo. Esas acciones que Dios nos mueve a realizar cuando convivimos con nuestra familia, con nuestras amistades, cuando estamos enseñando a nuestros hijos, cuando estamos ayudando a los que están en necesidad,
nosotros estamos llevando ese reino, somos muestras de ese reino que Dios ya estableció aquí en la tierra. Y otra vez somos invitados a participar. Es una invitación, no es una imposición. Y otra vez, si yo no participo, el reino no se va a detener, el reino sigue expandiéndose. Pero qué felicidad que a nosotros se nos permite participar y ser parte de lo mejor de la cosecha. Nosotros nos va a tocar ser parte de esa cosecha. ¿No ven que dice ahí en otra parte, los campos ya están blancos para la siega? Los campos ya están blancos para la siega y a nosotros nos toca hacer esa labor de estar viviendo este reino de Dios aquí en la tierra. Así que se va a cumplir con nuestra participación o sin ella, se va a cumplir esto que dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Algo que empieza en lo oculto, pequeñito, va a hacer que esto sea algo tremendo, que va a cubrir toda la tierra, toda la tierra. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Entonces, que así sea, que así sea, que ese reino que está plantado ya aquí en la tierra lo estemos viviendo nosotros, día con día, en espera de que llegue esa plenitud cuando Jesucristo venga e implante la plenitud en esta tierra. Pues oremos, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, porque tú nos has abierto los ojos a esta verdad maravillosa de que tú ya implantaste tu reino aquí en la tierra, que nosotros podemos ser parte de él, somos parte de esas primicias. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a participar en aquello que tú estás llevando a cabo, que a veces parece que no avanza, pero por supuesto que está avanzando porque eres tú quien está a cargo de las cosas. Ayúdanos, Señor, a no perder esa visión y que por fruto de ese amor que te tenemos, pues que eso nos anime, Señor, a estar llevando esa luz a otros, a estar haciendo constantemente esas acciones de amor que del amor que hablan del amor que tú has dado a nosotros, a cada uno de nosotros, que lo has depositado como en una vasija de barro, Señor. Ayúdanos a que estemos conscientes y a que veamos todas las circunstancias de este mundo con la perspectiva tuya, Señor. Pero también, Padre, que no nos desanimemos cuando veamos el sufrimiento de este mundo, sino que más bien anhelemos y estemos orando porque pronto venga este reino en su plenitud aquí en la tierra para que se termine todas estas situaciones que ahora conmueven nuestra alma, Señor, así como conmueven tu alma, porque tú, Señor, conmueven tu espíritu, porque tú, Señor, también estás viendo este sufrimiento. Y tú, Señor, no perdonas el pecado, pero perdonas a los pecadores. Así que, Señor, nosotros te agradecemos porque tú no estás sin hacer nada, tú estás haciendo una gran obra para que todo este mal termine y solamente esté esa bondad, ese amor tuyo presente en toda la tierra. Así que te bendecimos y te alabamos, Señor, por ello, en el precioso nombre de Jesús.